Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien de salud, de dinero y de amor. Así decía una novela, ¿no? Salud, dinero y amor. Pues el día de hoy vamos a empezar el tema correspondiente a los diodos semiconductores. Y si no mal recuerdo, la semana pasada les había yo solicitado que leyeran un poquito o ojearan el capítulo 1 del libro de Boyle, ¿verdad? Para lo cual, a ver, vamos a ver. ¿Quién sí lo hizo? Contesten esa pequeña encuesta. ¿Sale? Ahí la pregunta es, ¿leíste el capítulo 1 del libro de Boylestad? Y pues aquí no aparecen nombres ni nada, nada más aparece la votación correspondiente. Este, y yo lo que quiero saber es de ustedes, saber quién leyó, aunque sea un cachito o algo, ¿no? Así, una leidita. ¿Por qué? Pues porque siempre que vengan a un nuevo tema, siempre les voy a pedir este, que le den una ojeada al libro precisamente. No les quiero pedir un mapa o un trabajo como tal de lectura, porque pues espero yo que ustedes tengan esa costumbre, ¿no? De dar una ojeada para saber a qué vienen a esta clase en particular. Entonces, por eso les había dejado esa actividad. Este, dice aquí que han votado 13 de 17. A ver, los demás faltan 13, 14, 15, faltan 4 personas. Aquí va el asunto, aquí va. Faltan 2 personas, no sé quién faltará. Aquí nada más me dice cuántas personas han participado. A ver, ¿quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta de contestar? Falta una persona y ya acabamos. Bueno, creo que la gran mayoría, bueno, no, la mayoría dice que Nanay Palomas, nada, o sea, que no leyeron nada y unas cuantas personas leyeron un poquito, ¿sí? Entonces, acostúmbrense, ¿no? A poder leer un poquito acerca del tema que se va a ver para que no los agarre yo tan fríos, ¿no? Entonces, vamos a compartirlos para que vean. ¿Sí les apareció ahí cuánto fue la votación? ¿Sí? Ah, bueno, está, ya ven, así es como se puede hacer una pregunta grupal sin que se entere quién dijo sí, quién dijo no, nada más el porcentaje de personas, ¿no? Está padre esta herramientita que encontré la semana pasada. Ya la había probado con la otra escuela y ahorita pues estoy viendo que sí sirve, ¿no? Está interesante. Bueno, entonces, pues vamos a empezar con el tema correspondiente del diodo semiconductor, ¿vale? Entonces, em, vamos a empezar, nada más permítanme tantitito, y les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla aquí, Vivian, para que vayamos viendo de qué se trata este asunto, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar. Sí la pueden ver, ¿verdad? Si en algún momento alguien tiene una pregunta, porfa, levanten la mano porque toda la pantalla ahorita la tengo con la presentación. No ponga pulgar arriba, sino levante la mano. Hay uno que dice raise hand. Entonces ese lo mantienen arriba para que yo sepa que precisamente que están solicitando precisamente preguntar algo, ¿sale? ¿Estamos? Sí, no los oigo. Profe. Sí, profe. Ahora, Sí, profe, todo Profe, bien. ¿dónde se levanta la mano? ¿Qué? en la parte inferior, en la parte inferior donde están las reacciones, por ahí debe venir uno de levantar mano.
La diferencia es que pulgar arriba es así y levantar mano es así y se queda aquí o sea, se queda levantada la mano para las preguntas. ¿Ya lo encontraste? Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias, profe. Órale, gracias. Bien. Entonces vamos a ver acerca del diodo, algo así teórico, obviamente, porque necesitamos conocer cómo funciona el diodo, ¿sale? Entonces, cuando hablamos del diodo semiconductor, la palabrita semiconductor, bueno, ya nos da una idea de que estamos utilizando algún tipo de componente un poco distinto a lo que normalmente se conoce en los circuitos eléctricos, ¿sí? De hecho, uno de los, de las diferencias entre los circuitos eléctricos y electrónicos radica en el hecho que en un circuito eléctrico solamente se trabajan elementos eléctricos, que son resistencias, capacitores, inductores, fuentes, relevadores, fusibles, o sea, todo lo que tenga que ver con lo eléctrico puramente. Cuando hablamos de un circuito electrónico, entonces a ese circuito eléctrico es porque le agregamos un dispositivo semiconductor, ¿sí? Quizás aquí el asunto de la palabra semiconductor no les resulta mm, tan desconocido porque se supone que el curso pasado o en el semestre pasado tuvieron que haber llevado la materia de física de semiconductores, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, profe. Sí. Entonces, Profe. ahí no sé a qué profundidad lo vieron, porque sí, es un poquito complicada la física de semiconductores porque se tienen que trabajar con cosas que físicamente pues no vemos. Se teoriza mucho y obviamente ya esa teoría se ve aplicado en los dispositivos semiconductores que se usan de forma cotidiana, ¿no? Pero pues no implica precisamente ya en el uso cotidiano que nos pongamos a pensar, a ver, ¿cuántos electron volts le voy a aplicar a este dispositivo para que funcione de forma correcta? Pues no, ¿verdad? Simplemente aprendemos a utilizarnos, se aprende a cuáles son sus características principales y en función de ello, pues ya se utilizan para alguna aplicación específica. Entonces, la, la, el objetivo de esta presentación precisamente es primero comprender la interacción de los materiales semiconductores que dan lugar al diodo semiconductor como tal, ¿no? Y segundo, conocer algunas aplicaciones de los diodos semiconductores. Entonces, esto implica conocer las características del diodo, saber cómo funciona, por qué funciona, cómo funciona y demás. Eh, les había pedido que leyeran en el libro porque ahí vienen algunos antecedentes importantes acerca del diodo, es decir, qué había antes de los diodos. Y a ver, aquí tengo que preguntar precisamente eso. ¿Ustedes primero han trabajado con diodos? ¿Físicamente o...? Ujú, físicamente. Ujú. Ah, no, casi no. Un ¿Alguien poco, alguien ha trabajado con diodos? No, profe. No. solo un poco. Yo sí, profe. Ajá. ¿En qué aplicación o para qué lo usaste? Pues para rectificar la onda de una fuente de voltaje. Ujú. Sí, esa es una de las, creo yo, aplicaciones principales que hay en este asunto de los diodos, ¿no? Hay algunas otras, dependiendo del tipo de diodo a utilizar, porque el concepto diodo es muy amplio en cuanto a la variedad de diodos que existen. Gracias, no sé quién fue el que habló, pero gracias. ¿Quién fue el que habló? Yo, profe, perdón. A ver, pues, dejen cambio aquí mi vista. Es que luego me aparece todo, pero no me aparece. Al último que habló fue Daniel. Sí, profe. Gracias, Daniel. Entonces, a ver, ¿quién más? ¿Alguien más que haya utilizado diodos o algo? Yo, profe, ¿Y en qué aplicación, Jorge? es igual como rectificador, ¿Cómo? perdón el gallo que anda aquí. Sí, no te... Eh, como rectificador o también para hacer una compuerta. Me parece que era antes o algo así. Ujú, ¿Qué sí, podría utilizar?
Hay, no sé si están familiarizados con el asunto de los sistemas digitales. Los básicos con los que se aprende electrónica digital son dispositivos TTL, pero hay también unos dispositivos denominados DTL, es decir, que la entrada es con diodos en vez de transistores, y es una forma también de generar o hacer compuertas lógicas, ¿no? Obvio, ya no se utiliza tanto, pero es posible hacerlo. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Yo, profe, estaba recordando que en física de semiconductores trabajamos con un rover y utilizamos también el diodo, pero como sensor infrarrojo. O Ujú, sea, el rover tenía su sensor y prendía el diodo para evitar que chocara o que llegara o encontrara un fin en su trayectoria. ujú. Sí, ese es otro tipo de diodos, ¿no? Siguen siendo diodos, obviamente, y ese tiene un principio de trabajo distinto, ¿sí? En general, entonces, aquí estamos viendo que ya encontramos otro tipo de diodos, ¿sí? Que se pueden utilizar para aplicaciones bien interesantes, ¿no? Bien, gracias, Kevin. Entonces, fíjense que antes de los diodos, digo, en algún momento tuvo que iniciar el asunto de la electrónica. Antes de los diodos, se utilizaban estos dispositivos. ¿Alguien los conoce? ¿Alguien los ha visto físicamente? ¿Son bulbos? Se les llama bulbos, ¿no? O llamándolos de forma así muy nice, son tubos al vacío, porque al final de cuentas eran tubos al vacío. Si ya nos ponemos a buscar más todavía de la historia de los tubos al vacío, pues vamos a encontrar que es un fenómeno que se encontró de los focos incandescentes, ¿no? Y que se encontraron algunas eh, anomalías dentro de los focos incandescentes que después se aprovecharon para trabajarlo en los bulbos. Y bueno, inicialmente los bulbos pues fueron los primeros elementos, vamos a llamarlos abuelitos de la electrónica, ¿no? Que era lo que daba origen a las telecomunicaciones y a los aparatos eléctricos electrónicos o pseudoelectrónicos, porque hace rato les dije que hablamos de dispositivos electrónicos cuando hablamos de semiconductores, y los tubos al vacío no tienen nada que ver con semiconductores, tienen que ver con el control del paso de fotones o de energía de una placa a otra, ¿no? Y entonces aquí habían diodos, triodos, pentodos y demás. Y no sé, a lo mejor ustedes incluso, no sé, a mí sí me tocó ver trabajar estos dispositivos. Digo, yo era muy niño. Les estoy hablando que yo cuando empecé ya la carrera, en 1997, ya les había dicho antes, yo recuerdo que ya no vi o ya no, ya mis cursos de electrónica, en ninguno vi el uso de este tipo de dispositivos. Les estoy hablando del 97, pero tengo un poco la experiencia de familiares. De hecho, quizás parte del por qué me dedico a este asunto de la electrónica tiene que ver con tanto con uno de mis hermanos como con uno de mis tíos. Ambos en algún momento fueron radiotécnicos, y yo veía cómo estaban estos dispositivos adentro de los radios y de las teles, ¿no? ¿Alguno de ustedes le ha tocado hacer funcionar uno de estos, un bulbo que esté dentro de una tele, un radio o algún aparato? No, profe, pero por ejemplo yo tenía un amplificador de guitarra que todavía funcionaba a bulbos y me acuerdo que lo tenía que dejar primero calentar, Ajá. después lo tenía que irme poco a poco progresivamente y luego ya sonaba. No sé qué tenga que ver con su funcionamiento. Sí, de hecho, estos dispositivos se tenían que calentar primero. No sé, a lo mejor sus abuelitas o sus abuelitos o sus papás, yo creo que todavía les tocó un poco de estos, sobre todo sus abuelos, ¿no? Este, la televisión, me acuerdo, que se tenía que encender y poco a poco iba apareciendo la imagen, ¿sí? Hasta que ya estaba la imagen completa, ¿no? Y cuando lo apagaban, igual no se apagaba de jalón como ahora las televisiones, ¿no? Sino que igual se empezaba a ir, la imagen se iba hasta que se iba.
Eso precisamente era debido al asunto de los tubos al vacío que se tenían que pues calentar previamente para llegar a su funcionamiento nominal, vamos a llamarlo así. Tenían sus ventajas, de hecho, ahorita que habla el compañero Josué acerca de su amplificador de guitarra, no sé qué experiencia de audio tienes cuando usas ese amplificador o cuando utilizas un amplificador que está hecho con transistores. Es que, por ejemplo, con los transistores, pues obviamente son como más, pero no tienen la misma potencia que con los amplificadores de bulbos, o sea, pues digamos, alguien que sabe ya de amplificadores, sabe que uno de suena como potente. Suena potente y la fidelidad es distinta, y la claridad y la calidad del audio es distinta. Ajá, De sí, hecho, suena muy... todavía existen amplificadores de estos, aunque no lo crean, ¿eh? Sí, todavía los hacen, pero son más caros. Son muy caros. Y son más caros porque no se producen en grandes escalas, ¿no? Sino que es una tecnología, vamos a llamarla así, pasada, pero que pues todavía funciona y tiene sus bondades, ¿no? Tiene sus defectos, pero ya en cuanto a calidad de audio, yo, bueno, antes de que pasara esto de que nos encerraran en nuestras casas, sí, yo todavía llegué a ver en las tiendas departamentales, si no mal recuerdo, no sé si era Samsung o era marca LG, que era un amplificador, un teatro en casa, si no mal recuerdo, que en la parte superior tenía una ventanita transparente y se veían dos bulbos funcionando. Y no tiene mucho, le estoy hablando de máximo 3 años, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué se sigue usando? Pues precisamente por esa calidad de audio que da los bulbos con respecto a los transistores. ¿Por qué nos cambiamos entonces a los transistores? Pues fácil, porque los bulbos ocupan demasiado espacio. ¿Sí? Entonces se buscó una tecnología que sustituyera a estos dispositivos, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que sucedió. La primera computadora, seguramente pueden buscar ahí la foto de la ENIAC, que fue de ya como que lo que la historia dice que fue ya la primera computadora moderna, ¿no? Vamos a llamarlo así, pero necesitaba muchos de estos tubos al vacío y no solamente eso, necesitaba un sistema de refrigeración inmenso porque si 2 o 3 tubos al vacío generan mucho calor, ahora imaginen cientos de estos dispositivos, pues es como que tuvieran un montón de focos encendidos en algún lugar, ¿no? Entonces, ese era el problema con los tubos al vacío y lo que se buscó entonces precisamente, pues fue reducir los tamaños a tal grado que ahora, pues imagínense en la palma de su mano, en sus celulares, tienen un teléfono, una calculadora, una conexión a internet, ahí implica un módem, ¿qué más tienen? Un reproductor MP3, tienen un GPS, o sea, en un dispositivo. ¿Cómo se logró eso? Pues miniaturizando todo este tipo de componentes mediante la tecnología de transistores. Y esa tecnología de transistores ha venido mejorándose a lo largo de los tiempos, ¿no? De tal forma que ahora se habla que seguimos utilizando transistores, pero ya se habla del asunto de la tecnología de creación. No sé si han escuchado, por ejemplo, en los procesadores, en los microprocesadores, de que hablan de que tal transistor o tal componente está hecho en una litografía de 20 nanómetros, ¿no? O de 14 nanómetros o de 12. Ahorita creo que vamos en 7 nanómetros o en 4 nanómetros, algo así. Sí han escuchado ese término, ¿verdad? Se vale decir no, ¿eh? No se Sí, puede. profe. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Y eso se refiere a que la construcción del transistor, en vez de estar así dentro de la oblea de silicio en un espacio grandísimo, pues se va reduciendo el tamaño del transistor, ¿sí? Así, a niveles de nanómetros, imagínense. Es decir, que un transistor ocupa el espacio de por ejemplo,
14 nanómetros, o sea, son unas cositas de nada, ¿no? Entonces, por eso es que se logra que muchos de los aparatos que usemos actualmente puedan ser pequeños. Y de hecho, pues hasta ya son muy grandes, porque en realidad los microprocesadores ya son tan pequeños que necesitamos tener una carcasa grande para poder manipularlos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un poquito del por qué nace todo esto de los semiconductores y dónde se aplica, ¿no? Aquí en las imágenes pues, vemos varios ejemplos de tubos al vacío, algunas aplicaciones. El de arriba pues son los tubos de los displays de 7 segmentos, vamos a llamarlo así. O en la de abajo, quiero yo suponer que abajo es alguna aplicación industrial o algo así. Sí, entonces, pero en la parte superior vemos eso que parecen botellas de refresco de 3 litros, pero no, supongo yo, o quiero suponer que son tubos al vacío, eso sí se ve bastante claro, ¿no? Bien, entonces, de aquí, pues tendríamos que definir qué cosa es un semiconductor, ¿sí? Entonces, existen al menos dos tipos de materiales que ustedes conocen en este momento. Un conductor, que no es más que un componente que ofrece baja resistencia o nula resistencia al flujo de la corriente eléctrica, ¿no? Y ahí pues son los cables, los metales y demás que me permiten que el flujo de corriente eléctrica pueda ser establecida a través de ellos porque su resistencia al flujo de electrones es muy baja. El otro componente o el otro tipo de material que podemos hablar es el aislante, que eso es lo contrario, ¿no? Es decir, tiene una resistencia tan grande que no permite el que circule la corriente eléctrica, ¿no? Que acuérdense que la corriente eléctrica no son más que flujo de electrones. Pero tenemos también al semiconductor y a ver, aquí quisiera yo decirles, cuando hablamos de un semiconductor, y dicho sea de paso, se supone que ya lo vieron en el curso pasado, ¿cómo definirían ustedes a un semiconductor? A ver, los escucho. Se define como un conductor que bajo ciertas especificaciones o bajo ciertos parámetros actúa como conductor o actúa como aislante. No, bueno, no como aislante, como... Bueno, sí. Sí. Gracias, Josué. ¿Alguien más quiere comentar su punto de vista? ¿Qué es un semiconductor? ¿No? ¿Nadie más? ¿En serio? Me imagino que, bueno, quiero pensar que es un componente que tiene más baja resistencia que un conductor, pero más alta que un aislante. No sé, algo así. O no sé si me di a entender. Sí, Kevin, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Creo, profe, se comporta como aislante o como conductor, dependiendo, ¿no? Como la corriente o el flujo magnético. Bueno. Ya entre los tres que me acaban de decir, creo que ya puedo generar una definición interesante, ¿no? Fíjense, ¿qué cosa es un semiconductor? Es un elemento que, dependiendo de ciertas características externas, puede modificar su conducción eléctrica, ¿sí? Aquí literal dice, es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante, dependiendo de diversos factores, como por ejemplo, campo magnético, presión, radiación, temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, un semiconductor es eso, y dependiendo del tipo de semiconductores, pues bueno, ese es la aplicación o el uso que se le da, ¿sale? Entonces, un semiconductor, pues su nombre lo dice, semiconduce, pero se queda muy ambiguo esa definición de que es algo que semiconduce, pues ¿qué significará? El concepto básico es que dependiendo de ciertas características externas, este dispositivo o este elemento puede cambiar su conductividad o puede cambiar su resistencia desde el punto de vista que lo quieran ver, ¿no? Y esos cambios, dependiendo de esas variables físicas externas,
son las que se utilizan para poder crear los distintos tipos de diodos, ¿sí? ¿Queda clara la definición de semiconductor? Sí, profe. ¿Sí? Va que va. Gracias. Bueno, y esto tiene que ver un poco con el asunto de la tabla periódica de los elementos. Si observan, si observan aquí cuáles son los semiconductores más utilizados, creo que lo deben de saber bastante bien si ya cursaron la materia de física de semiconductores, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos más usados? Germanio y silicio, ¿no? Ah, sí. Germanio y silicio. Y pues esa es una pregunta de cajón de su curso anterior. ¿Por qué se utiliza mucho el silicio o por qué se prefiere el uso del silicio? Por su valencia, ¿no? Pero también el germanio tiene la misma valencia, ¿no? Comercial. Debe haber algún otro motivo. Por Alguien su facilidad de obtenerlo, por su abundancia. puede ser por la abundancia y por la facilidad de obtenerlo. Pues ahí funciona mucho como muchas otras situaciones de minería, ¿no? De que pues, sí necesita toda una infraestructura para poder refinarlo, vamos a llamarlo así. O sea, se encuentra ahí mezclado en una piedra con un montón de componentes y hay que separar esos componentes que no son silicio. Entonces, eso pues resulta eh, pues no complejo, pero sí lleva un proceso un poquito elaborado, ¿no? Y ahora bien, el germanio también se utiliza, pero obviamente es menos abundante y por lo tanto se utiliza menos, aunque, fíjense, el germanio tiene ciertas características que lo hacen mejor semiconductor que el silicio, ¿sí? Pero el silicio es el de batalla, ¿no? Pues ahora sí, el que más se utiliza. Y entonces, a partir de este asunto de los semiconductores y cuál es alguien hablaba ahorita de la valencia, que no me voy a meter en profundidades de química, pero bueno, sabemos que estos componentes, todos los de esta parte de la tabla periódica del 4A, ¿sí? Pues tiene una valencia de 4. Obviamente no vamos a usar plomo porque sabemos que es muy tóxico, ¿no? El estaño, pues por ahí va el asunto. El carbono, de momento todavía no está muy así expandido, pero ya se empieza a utilizar como semiconductor. ¿Han hablado o han escuchado hablar de las pantallas OLED? Yo creo que sí, ¿no? De hecho, creo que LG es de las que más he visto que utiliza pantallas tipo OLED. LED, pues ya saben qué significa, ¿no? Diodo emisor de luz. Digo, vamos a llegar en su momento a ese dispositivo, pero bueno. Pero la O de la palabra OLED significa organic. Y eso se da porque resulta que el elemento semiconductor de esos LEDs tiene que ver con el carbono y el carbono está asociado con la química orgánica, ¿se acuerdan? Eso ya son cursos de allá de la prepa. O no sé si aquí llevaron química en la facultad. Creo que a ustedes sí les toca llevar química, ¿verdad? Sí, sí, llevamos. Ya Sí, saben, llevamos. ya saben que hay química orgánica e inorgánica y la química orgánica es aquella cuya base es el carbono. Entonces, por eso esas pantallas OLED precisamente se llevan así, no porque haya bacterias adentro de los LEDs que son los que se iluminan y demás, no, sino que tiene que ver con que dentro de los elementos semiconductores ya está inmiscuido el carbón, ¿sí? Entonces, bueno, cuando tenemos el silicio como tal, así puro, ya en su estado más puro que se pueda, al 99.999999% de pureza, a ese semiconductor o a ese componente o a ese material se le llama elemento intrínseco, o sea, semiconductor intrínseco, es decir, que pues está en su estado puro, natural, así como va, ¿no? Bueno, no, natural no, porque naturalmente está mezclado con nuestras cosas.
Más bien se refina para obtener un lingote o así un cilindro grandotote, grandotote de puro silicio, ¿sí? Entonces, ahí en esa situación, lo que se busca posteriormente ya para generar un semiconductor, ¿sí? Es juntarlo con algunos de los componentes que se encuentran o a la izquierda o a la derecha del grupo 4A. Entonces, por aquí tenemos el aluminio, el galio, el indio, el talio, y si nos vamos al lado derecho tenemos fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, ¿no? Si mezclamos algo del 4 con el 3, obtenemos un tipo de componente, es decir, en el argot de los semiconductores se dice que se contamina al silicio puro con alguno de esos dos componentes, ya sea del 3A o del 5A, para generar un nuevo tipo de material. El término ese de contaminar o de dopar, no sé, como que no me gustan mucho esos términos. No sé si sea una mala traducción del inglés, porque seguramente viene del inglés. El hecho de contaminar no es tanto contaminar, porque contaminar es cuando sucede algo que no tenías previsto, ¿no? Tienes tu plato de cereal con leche y de pronto alguien llegó con tacos y le cayó una gota de salsa a tu cereal, pues guácala, ¿no? No sé a qué sepa el cereal con salsa, pero yo creo que no te gustaría y ya dirías, ya contaminaste aquí ya ensuciaste mi comida. Es decir, cuando hablamos de contaminar, yo lo asocio más a que está sucediendo así de manera fortuita y que nadie lo estaba buscando y que lo queríamos puro y ya no se puede, ¿no? Y el otro término que se utiliza es el de dopar. Y yo cuando escucho la palabra dopar, pues yo me imagino a alguien que está aquí con su bachita, ¿no? Así como con su cigarro, no sé, así, bien acá y acá. Entonces, tampoco me late ese concepto. Me late más el concepto de decir, al elemento semiconductor intrínseco, le agregamos, ¿sí? Componentes del 3A o del 4A para generar un nuevo tipo de componentes o de materiales denominados semiconductores extrínsecos, ¿sí? ¿Cuáles son esos materiales extrínsecos? Bueno, los materiales tipo N y los materiales tipo P, que no son más que el silicio puro que se le agregaron átomos o partículas de manera controlada y a propósito. Ojo, por eso no me gusta usar el término contaminar, no, porque lo están haciendo de forma deliberada, pero de forma controlada también. Se le agrega cualquiera de esos dos para tener cierto tipo de materiales, que en este caso yo creo que esa parte sí ya se la sabe, ¿no? Que existen materiales semiconductores extrínsecos, ¿sí? Tipo N. ¿Por qué se les denomina tipo N? A ver, acuérdense de su curso pasado. Por los electrones que tienen de más. Tiene electrones de más, es decir, le ponemos impurezas. Ahí incluso yo sigo estando en desacuerdo con impurezas más bien. Se le agregan átomos del grupo 5, es decir, de la columna que está a la derecha, ¿no? De donde está el silicio, de cualquiera de los elementos. Bueno, y digo cualquiera porque no cualquiera se utiliza, ¿no? Pero bueno, le agregamos impurezas del grupo 4 para que en la capa de valencia tenga exceso de electrones. Por eso se llama N, porque al tener exceso de electrones tiende a ser más negativo que positivo, ¿sí? Entonces, hay electrones libres precisamente porque la capa de valencia es lo que tiene que ver aquí. Y entonces, aquí habla acerca de algo denominado portadores de carga, es decir, los portadores de carga son los que están ahí libres para generar o para propiciar la corriente eléctrica a través de ese material semiconductor. Ahora bien, si ahora pongo un semiconductor extrínseco tipo P, ¿sí? ¿Qué característica tiene un material tipo P? ¿Alguien recuerda? Unos huecos. Tiene exceso de huecos, ¿sí? Es decir, se le agregaron impurezas, pero ahora
o se le agregaron átomos, pero ahora del grupo 3, es decir, del que está a la izquierda del grupo 4, que es al que pertenece el silicio. Y entonces, bueno, ahí si se hace la combinación como se debe de hacer, pues bueno, vamos a generar que las cargas mayoritarias o los portadores mayoritarios ahora sean huecos, ¿no? Y actúan como portadores de carga positiva y por eso se llaman tipo P, de positivo. Aquí hay una pregunta también que siempre me gusta hacerles. En la teoría de semiconductores hablan de electrones y huecos. ¿Alguien me puede definir qué significan los huecos? ¿Nadie? Es el espacio que deja libre la falta de un electrón. Ujú. Pero como tal son cargas positivas. Por lo que recuerdo, no. Ujú. Entonces, aquí resulta que la teoría de semiconductores precisamente juega con una teoría, bien lo dice su nombre, acerca o es una forma de explicar cómo funcionan estos dispositivos. Así como, por ejemplo, cuando les enseñaron el modelo de los átomos que les dicen que tienen adentro el núcleo y alrededor giran electrones, ¿están de acuerdo? Y que hay una capa y son diferentes capas que tienen nombres de letras, que ahorita ya no me acuerdo bien cuáles son, nada más me acuerdo que es SPDF, creo, algo así. Si me equivoco, perdón, no soy químico, pero medio me acuerdo de cuando me tocó llevar química, que incluso se hacía balanceo de ecuaciones y todo eso con las capas de valencia, bla, bla, bla. Pero, ¿sí? Pues a nosotros nos los muestran así con un centro y con círculos que van así haciéndose más grandes alrededor del núcleo. Físicamente, ¿eso es lo que sucede? No, ¿verdad? Porque en teoría nunca se sabe dónde se encuentra un electrón, para empezar. Entonces, la física de semiconductores es algo así como una forma de cómo explicarse cómo funcionan estos dispositivos. Y entonces, efectivamente, como bien dijeron, los huecos no son más que la ausencia de electrones. Y aquí siempre me gusta utilizar el término o la analogía de un refresco. O imagínense un, un agua mineral, que es el que más tiene burbujas, ¿no? Y yo les preguntaría, pues ustedes ya cuando destapan el agua mineral, ¿sí? No sé si logran ver, y sobre todo si es de esa marca Peñafiel, que tiene muchísimo gas. No sé si se han fijado ya que una vez que destapan, pues se ve que las burbujas suben, ¿no? Pero la pregunta sería, en realidad, ¿las burbujas suben o el agua baja? A ver, díganme, ¿qué creen que suceda? Hoja sube, ¿no? Porque se supone que es más densa el agua que el gas. Ajá, entonces el agua baja. No, nada más digamos que se mueve o es el medio por el que las burbujas. Algo, fíjense, aquí, pues para que una burbuja suba, el agua tuvo que haber bajado a fuerza, ¿no? Para llenar el espacio donde estaba la burbuja anteriormente. Algo similar sucede aquí con el asunto de los semiconductores. Hay dos tipos de componentes, tipo P o tipo N. Independiente de cuál de los dos utilizamos, si se utiliza un material tipo P o un material tipo N por sí solo, si ustedes le aplican una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica se va a poder establecer, ¿sí? No importa qué suceda. Hagan de cuenta que están colocando una especie de resistencia nada más, le conectan una batería y va a haber una corriente eléctrica ahí. Ojo, estoy hablando de un material P o un material N independientemente hablando, ¿no? Y entonces, siempre en los semiconductores, y esto viene a colación de que aquí habla acerca de que los portadores de carga son de tipo P para el tipo P, y para el material tipo N, pues los portadores de carga van a ser electrones. Aquí va a resultar algo bien interesante.
Independientemente de los dos tipos de materiales, siempre que exista una corriente eléctrica, la podemos o la podremos trabajar desde dos puntos de vista. Desde la vista de corriente de huecos o desde el punto de vista corriente de electrones. Lo único cierto es que si hay una corriente de electrones, a su vez también hay una corriente de huecos de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. Y por eso pongo el ejemplo de la botella y de las burbujas de agua, perdón, de las burbujas. ¿Por qué? Porque si está subiendo una burbujita, obviamente la misma cantidad debe haber de agua, pero en el sentido contrario. ¿Sale? Por eso es que debemos tener muy conscientes de que en los semiconductores vamos a poder trabajar con cualquiera de esas dos corrientes según nos convenga. ¿Sí? Y digo según nos convenga porque cuando lleguemos a los transistores, ahí se van a dar cuenta que también hay dos tipos de transistores. En uno se trabaja con fuentes positivas, en otro se maneja con fuentes negativas, pero como siempre es más difícil trabajar con fuentes de alimentación negativas, entonces lo consideramos positivo y al final nada más se hace la conclusión de que volteemos todas las corrientes del circuito para ver el funcionamiento real de ese dispositivo. Acá lo quiero mencionar porque de aquí en adelante vamos a ver que de pronto vamos a hablar de cargas positivas, de cargas negativas, y no son más que la interacción de electrones y huecos, que si un hueco se va para la izquierda, un electrón se tiene que ir para la derecha, ¿vale? Entonces, a eso a uno se le llama corriente convencional y a otra se le llama corriente de electrones. Cuando hablamos en circuitos eléctricos de la corriente eléctrica, la mayor parte de las veces estamos hablando de la corriente convencional, ¿sí? Solo que no lo vemos desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de puros elementos eléctricos. Cuando agregamos un material semiconductor, entonces ya es cuando empieza el asunto de los elementos de cargas, ya sea tipo P o tipo N, que es electrones o huecos, pero desde el punto de vista de física de semiconductores. ¿Sí se entendió esta parte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Va que va. Entonces, bueno, aquí ya viene lo interesante porque resulta que el diodo sale de la unión, ¿sí? De un material P con un material N, ¿sí? Es decir, por sí mismos, los dos materiales, pues si yo le agrego una fuente de alimentación para que genere una corriente eléctrica, pues esta se va a establecer. Pero cuando se juntan materiales P y materiales N en equilibrio, sucede algo muy particular, ¿sí? ¿Qué sucede? No sé si alcanzan a ver que en la animación, en la zona de la unión, unos puntitos negros, ¿sí? Que no son más que electrones libres, se fueron hacia la parte del tipo P, que son huecos libres, y se recombinaron, es decir, se juntaron. ¿Sí se notó o no se notó? Sí, profe. Y entonces ahí va a resultar lo siguiente, fíjense. A ver, permítanme tantito. Pluma, ahí está. A ver si me sale aquí el asunto. Ahora, espérenme, ya se apagó. Espérenme. Ahí está. No sé si alcanzan a ver que aquí en esta zona, y de hecho va a aparecer ahorita aquí en la diapositiva, que en esta zona se genera algo denominado zona de agotamiento, ¿sale? Así se le llama. Que es precisamente lo que hace que un diodo semiconductor funcione como lo hace, ¿sí? De hecho, ahí viene, aquí incluso le voy a quitar esta, espérenme tantito nada más. Fíjense, en la zona donde los electrones se fueron para la izquierda, pues obviamente la ausencia de electrones que me genera huecos, ¿no? A su vez, y los huecos están asociados con la parte positiva. Y de este lado donde estoy marcando ahorita que habían huecos,
pues resulta que ya no hay huecos porque los electrones del otro lado se pasaron a esta zona. Y si ahí hay electrones de más, pues entonces se genera una carga negativa. Fíjense, algo así como el yin y el yang, ¿no? Donde hay cosas buenas, también hay cosas malas. Aquí, cuando hacemos la unión PN, en una sección del material tipo P, de forma eléctrica se convierte en positiva y en la parte del tipo P, en una región, se convierte en negativo, ¿sí? Pero ¿dónde sucede ese cambio? Solamente en la unión, ¿sí? Y entonces todo eso, toda esa zona, se le llama zona de agotamiento típicamente, ¿no? Así se le llama. ¿Por qué se le pusieron así? Ay, sí, no me pregunten, así se le llama. Órale, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces, pues al final de cuentas, al unir un semiconductor tipo P con un semiconductor tipo N, aparece una zona de carga contraria a lo que es el material como tal, ¿no? Y eso genera una barrera para que si nosotros agregamos una fuente de alimentación para intentar establecer un flujo de corriente eléctrica, esa barrera permite o no el paso de la corriente, ¿vale? Esto es sin que nosotros le pongamos ninguna fuente de alimentación, es decir, con el hecho de juntar dos materiales, uno de tipo P y uno de tipo N, en la unión se genera este fenómeno, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? No, ninguna, profe. Va, Ya no, profe. gracias. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto mismo, pero utilizamos algo que se le llama polarización inversa? ¿Qué significa polarización inversa? A ver, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva, están de acuerdo que aquí estamos con un negativo en esta parte, ¿sí? Si estamos con un negativo, fíjense que tenemos un negativo conectado al positivo del dispositivo. Y el positivo, es decir, la fuente de alimentación, lo tenemos conectado al negativo. Obviamente tenemos una resistencia, pero de todas maneras en esta resistencia tendríamos un potencial más grande que en esta zona. Entonces, el positivo está conectado al negativo y el negativo de la fuente está conectado al positivo. Eso es lo que significa polarizar inversamente al dispositivo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de una polarización? Porque ya lo que buscamos es generar un flujo de corriente y el flujo de corriente al cual estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? No sé si estarán de acuerdo que va en este sentido. De hecho, déjenme borro porque como que no me latió tanto. Aquí tenemos un negativo y aquí vamos a establecer un flujo de corriente hacia acá. ¿Sale? Tenemos un flujo de corriente. A eso se le llama polarizar inversamente. ¿Sí se entendió o no? ¿Qué fue lo que, o sea, qué fue lo que conectó una fuente o qué es esto de la parte de abajo, profe? Sí, es una batería. Ah, ok. O No, una fuente de alimentación voltaje directo. ok, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, el terminal negativo de la fuente lo conecto al positivo del diodo y el positivo del diodo lo conecto al negativo del diodo, ¿sí? Ya después vamos a ver que hay otra forma más sencilla de establecer esto de la polarización inversa y demás. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede aquí con todo esto? A ver, espérenme tantito. Nada más déjenme borro esto. Y listo. Ahora, entonces, fíjense qué es lo que pasa. Pues obviamente el positivo se atrae con lo negativo en cualquiera de las dos circunstancias, es decir, el material P que tiene exceso de huecos, que son cargas positivas, se ven atraídos hacia el negativo de la fuente. Y los electrones del material N se ven atraídos por el positivo de la fuente misma, ¿sí? No sé si observaron que en esta zona, en toda esta zona que estoy señalando en este momento, donde no sé si se alcanza a ver dónde va el cursor, toda esta zona se hizo como que más ancha,
¿Sí la vieron? Entonces, ese efecto que estamos observando hace que la zona de agotamiento se haga más grande. Es decir, la zona de agotamiento ahora es toda esta zona. ¿Sí? Toda esa zona del medio es la zona de agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí o qué fenómeno ocurre? Que la barrera para que exista una corriente significativa se hace más ancha y por lo tanto la corriente resultante se puede considerar cero. Ojo, cuando un diodo está polarizado inversamente, la corriente que se puede establecer, es decir, la generada por la fuente, ¿sí? Se denomina IS, ¿sí? Y es una cantidad bien pequeñita, sí, pero muy, muy pequeñita, que típicamente se desprecia. ¿Por qué? Pues porque es muy pequeña respecto a la cantidad de corriente que se va a generar en la siguiente condición, que es la de polarización directa. Estamos hablando a lo mejor de nanoamperes contra amperes que pueden circular en el diodo cuando está polarizado de manera directa. Todavía no llegamos a esa, es la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, como esa cantidad de corriente es muy pequeña, entonces se dice que en este caso, el diodo no conduce corriente. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Conduce una cantidad muy pequeña de corriente, pero normalmente se desprecia porque no resulta relevante para el circuito en general donde conectamos ese diodo. Pero sí hay una corriente muy pequeña. Entonces, cuando se trabaja con estos dispositivos ya a la hora de calcular los circuitos y hacer análisis y demás, se considera que cuando un diodo está polarizado inversamente, implica que no está circulando corriente a través de él y por lo tanto el modelo resultante de un diodo polarizado inversamente no es más que un switch abierto, ¿sale? Pero insisto, físicamente no es que la corriente sea cero, sino que la corriente IS, que es generada por la recombinación nada más interna de electrones y huecos, ¿sí? Es tan pequeña que se puede despreciar, ¿sale? Entonces, si les dicen, un diodo polarizado inversamente no tiene corriente, pues es parcialmente cierto, ¿no? ¿Por qué parcialmente cierto? Porque sí, efectivamente, la corriente que hay es tan pequeña que puedo decir que es cero, pero en realidad sí hay una corriente y van a ver después que incluso este parámetro IS, ¿sí? Va a estar en la ecuación que describe el funcionamiento del diodo, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta que tengan? Inés, pélenme, No, profe, no, ninguna. háganme No, caso, profe, no hay duda. No, está bien. ¿sí? Bueno, vamos a ver cuál es la otra forma de hacerlo. Sería la polarización directa. Y noten ahora que si aquí tenemos un material P, que es un positivo, está conectado con el positivo de la fuente, y aquí tenemos un material N, que es el negativo, y aquí tenemos el negativo de la fuente. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se invirtió nada más la corriente, la polaridad de la fuente, y entonces ahora la corriente que estamos generando va en ese sentido. Es decir, fluye del positivo hacia el positivo, pero si hablamos de las cargas, pues obviamente si yo pongo dos positivos juntos, ¿se van a atraer o se van a repeler? ¿Repeler? Se van a repeler, ¿no? Tanto del lado positivo, si se fijan, como del lado negativo. Es decir, los electrones del material N se van a intentar ir hacia el centro de la unión, los huecos del material P se van a intentar ir hacia el centro de la unión, y entonces la zona de agotamiento, lo que va a suceder es que se va a hacer más angosta. Es decir, esta zona que tenemos aquí en la parte media, toda esta zona, es mucho más pequeña. ¿Sí se nota? Es mucho más angosta. Es decir, en estado normal, digamos, la zona está de este ancho, ¿no? Cuando lo polarizamos inversamente, se hace así demasiado ancho. Pero cuando polarizamos de manera directa, esa zona de agotamiento se hace tan angosta que permite
que las cargas que quedaron libres pasen del lado P hacia el lado N y se establezca una corriente ya significativa, a la cual normalmente nosotros le llamamos corriente ID, ¿vale? Fíjense, la corriente anterior, cuando estamos polarizados en inversa, se denomina IS, y subíndice S. Cuando estamos en polarización directa, la corriente del diodo se denomina ID. Y esa ID, pues ya depende mucho de lo que esté solicitando el circuito al cual está conectado el diodo. Es decir, el diodo solamente es un elemento de paso, ¿sí? Como que fuera, no es un fusible, no. Pero hagan de cuenta que es un elemento como un fusible que nada más entra a la corriente y sale. Y se acabó. ¿Qué tanta corriente pasa por un fusible? Pues lo que le demanda el circuito al cual esté conectado. Entonces, es lo que sucede con el diodo. Y de hecho, cuando estamos trabajando con un diodo en esta polaridad, ¿cuál? Directa. Entonces, se dice que el diodo funciona como un switch cerrado. Simplemente, el diodo, si lo ponemos al revés, en polarización inversa, funciona como circuito abierto o como un switch abierto, y cuando lo ponemos en polarización directa, funciona como un switch cerrado, ¿sí? Eso es parcialmente cierto, ¿sí? Pero, bueno, hasta el momento ya vimos las tres posibilidades que tiene el diodo. Es decir, la unión solita, sin efecto de ninguna fuente, la polarización inversa, que genera una corriente denominada IS, que es muy pequeña y se desprecia y se considera como cero, y la polarización directa, que genera una corriente ID, que esa depende de cuánta corriente eléctrica esté solicitando o esté demandando el circuito al cual está conectado este diodo, ¿sale? Entonces son las tres formas que vimos y ese es el funcionamiento general del diodo. Su funcionamiento se basa entonces, al final de cuentas, de poder, entre comillas, controlar la zona de agotamiento que está en la unión PN interna del diodo, ¿sale? ¿Hasta aquí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Segurísimos? Sale, pues, fíjense, eso es lo que va sucediendo con esto. Aquí en la animación se ve cómo se va circulando los electrones del lado N con los huecos del lado P, ¿sí? Pero como la fuente está empujando, haciendo así una especie de sándwich, pues entonces se logra establecer una corriente eléctrica. Que aquí ya tenemos que ver si la corriente eléctrica termina siendo de electrones o huecos, que ya vimos también, les expliqué que es lo mismo, ¿no? Donde hay una corriente de electrones, hay una corriente de huecos de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Y eso se va a hacer más evidente cuando veamos el tema de transistores. Ahora nada más dejen que avance mi diapositiva porque ya se trabó. Profe, entonces, en la polarización inversa no habrá corriente, o sea, no habrá corriente eléctrica, y aquí en la directa sí, ¿no? O sea, como conclusión. En la polarización inversa hay una corriente tan pequeña que se desprecia y se considera cero. Es que es importante entender esa parte, que el hecho que el diodo esté polarizado inversamente no implica que no esté funcionando o que no circula corriente, sino que físicamente lo que hace es no permitir un flujo de corriente eléctrica significativa. Porque muchos libros dicen, es que si está inverso, tú consideras que está apagado. Pero ese término está mal porque el diodo no está apagado, porque si estuviera apagado no estuviera funcionando de forma inversa. Es así como que un juego de palabras, ¿no? Entonces, sí, en la perspectiva de los libros muchas veces dicen que cuando el diodo está polarizado inversamente, su corriente es cero. Sí, pero estamos hablando de la corriente convencional, vamos a decir. Pero sí se establece una pequeñísima corriente denominada IS. Y que esa IS después incluso, ya cuando lleguen ustedes a los transistores FET, ahí es donde tiene importancia esa corriente IS, que allá se va a llamar ISS, ¿sí? En el caso aquí de los diodos, bueno, sí, lo común es que digan, si está inverso, entonces no hay corriente, sí, pero como ustedes son ingenieros, ustedes deben saber que efectivamente se considera cero, pero
hay una pequeñísima corriente interna que sí está circulando, pero que resulta insignificante o despreciable. Y en polarización directa, efectivamente, sí conduce corriente dependiendo del circuito al cual esté conectado. ¿Te amplié la duda o está bien? No, sí, ya me quedó claro también. ¿Sí? Gracias. Sí. Va. Entonces, bueno, es un asunto lo mismo de precisamente de los diodos, ¿no? Como conclusiones, pues aplicando voltaje inverso, no hay conducción de corriente. Aquí, ojo, no hay conducción de corriente significativa, yo le pondré ahí. ¿Sí? Al aplicar voltaje directo, en la unión es posible la circulación de una corriente eléctrica significativa ya, y el símbolo del diodo y cómo está colocado precisamente es ese. Y no sé si ya habían visto alguna vez el símbolo del diodo, ¿sí? Que de hecho aquí nos haría falta ver una situación. ¿Cuál situación? Que este lado se le denomina ánodo, ¿sí? Y este otro lado se le denomina cátodo. Este sería positivo, este sería negativo, así como en esta simbología que hemos estado trabajando. Del lado izquierdo está el material P y del lado derecho está el material E. En inglés, normalmente a esto lo van a encontrar como una letra A de ánode. Bueno, les digo cómo se escribe, porque la verdad nunca me había puesto a pensar cómo se pronuncia ánode. A ver, ahí pónganle en Google o si ya van en el inglés Z2, a lo mejor ya saben cómo se pronuncia, ¿no? Ánode. Y el otro es el cátode, pero allá lo escriben con K, entonces lo van a encontrar también como A en el ánodo y K en el cátodo. ¿Sale? Entonces, esto es importante, lo del simbolito. Y bueno, ya basados en ese símbolo, después aparecen todos los demás tipos de diodos que se utilizan en electrónica en general, ¿no? Muy bien, ¿puedo continuar o alguien está haciendo anotaciones? O a ver, díganme. Si puedo continuar, pongan manita arriba, ¿va? Profe, ¿nos va a pasar esta diapositiva? Voy a subir la clase al canal de YouTube. Sí, profe. Sale. Bien, voy a borrar aquí los garabatos que hice. Y vamos a continuar. Ahora, ¿qué características tiene el diodo? Bueno, en general se trabaja en los libros, ya sea desde el punto de vista del diodo ideal o desde el punto de vista del diodo real, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí estamos viendo una gráfica en la cual se establece que si yo le pongo un voltaje negativo al diodo, ¿sí? Es decir, antes del voltaje cero sería puro negativo, entonces el diodo no conduce nada de corriente, por eso es que está una línea roja en el eje cero, en el eje de las X, ¿no? Pero en cero o más voltaje, inmediatamente la corriente puede crecer de manera asintótica. ¿Qué significa asintótica? Bueno, que pues si yo le demando 1 amper, el diodo puede circular a través del 1 amper, que si le pido 3 amperes o el circuito donde está conectado le pide 3 amperes, también lo puede hacer. Pero obviamente eso en la realidad no existe. ¿Por qué? Porque en el diodo ideal, pues podría conducir una corriente infinita y el dispositivo no se destruye, ¿no? Pero en la realidad real,
eso no funciona. Es decir, tendremos que ver cuáles son las características del diodo real, no del ideal. Desde el punto de vista del diodo ideal, si ustedes le aplican un voltaje negativo al diodo, entonces su conducción va a ser 0 amperes. Y si ustedes le ponen una polarización positiva o directa, entonces lo que va a suceder es que el diodo empieza a conducir según se lo demanda el circuito. Y aquí hay algo muy importante. Bueno, yo creo que lo voy a poner en la siguiente diapositiva. Esto sería las características del diodo ideal, ¿sí? Y de hecho ahí dice ahí lo que necesitamos saber respecto al modelo del diodo ideal, ¿sí? Pero ya el diodo real ya no funciona así. Fíjense que la ecuación del diodo es esta. Esta viene en el libro, por cierto. Y fíjense que tan importante es la corriente IS, que bueno, la corriente IS es denominada corriente de saturación inversa. Y acuérdense que esa corriente IS es la que se genera cuando el diodo se polariza inversamente. Esa que decimos que es 0, cuando está polarizado de manera inversa, a esa se le llama corriente de saturación inversa. Y a pesar de que ya en los cálculos de los circuitos se desprecia, en realidad es importante porque es parte de la ecuación del comportamiento del diodo. Esta que estamos viendo aquí, esta ecuación, esta que estoy señalando ahorita con el mouse, se le denomina ecuación del diodo. Y fíjense que ID, es decir, la corriente del diodo en polarización directa, es igual a IS multiplicado por E a la, y aquí hay una serie de valores, ¿no? BD es la tensión, bueno, aquí le dicen tensión, le podemos llamar voltaje o diferencia de potencial, multiplicado por Q, que es la carga del electrón, dividido entre K, que es es la constante de Boltzmann, por T, que es la temperatura Kelvin, y a eso, que nos dé E a la ESO, es decir, esta relación, esta fracción, obviamente me genera una constante a la cual voy a elevar el número E y después le resto 1. Obviamente cuando vamos a trabajar con circuitos, pues yo nunca he visto que alguien utilice la ecuación del diodo como tal para calcular cuál es la corriente que está circulando a través de él, ¿sí? En vez de eso, típicamente, y digo típicamente, cuando se habla del diodo de germanio, ¿sí? Se dice que el voltaje entre sus terminales normalmente es de 0.3 volts una vez que ya está conduciendo a plena carga, vamos a llamarlo así. Y en el caso del diodo, todos los libros consideran que en el caso del diodo, cuando ya está funcionando a plena carga, la diferencia de potencial en el diodo siempre va a ser 0.7. Entonces, fíjense, aquí a lo mejor cabría la pena especificar unas cosas respecto a esta parte. Y ahorita les voy a explicar por qué 0.3 y 0.7. Digo, desde el punto de vista de análisis del circuito. Entonces, fíjense que el diodo tiene, al tener un comportamiento en el cual su ecuación contiene una exponencial, estarán de acuerdo que ya no es un elemento lineal. ¿O si es un elemento lineal? No, profe. No, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué sí se considera lineal? Bueno, ya en la práctica, pues fácil, porque cuando trabajamos con los diodos, normalmente trabajamos de donde estoy haciendo esta línea, no sé si se alcanza a ver o a ver, déjenme le cambio aquí mi lapicito, déjenme le borro aquí y a ver si ahorita me da opción a qué color le pondré. Vamos a ponerle un color, no, azul ya no. Le voy a poner un color morado, a ver si se alcanza a distinguir. Fíjense, si yo utilizo la recta del lado derecho, bueno, la recta, vamos a llamarla así, de la ecuación del diodo, yo puedo suponer que a partir a lo mejor de este punto que estoy marcando aquí, no sé si alcanzan a ver,
aquí, hasta a lo mejor aquí. Aquí yo ya puedo suponer que el diodo se comporta de manera lineal. Perdón por las líneas todas chocas, pero luego aquí mi plumita como que se me va de lado, no sé por qué, no logro controlarla bien ahora. Ahí está. Fíjense, voy a intentar hacer aquí, no sé si se fijan, pero es que aquí no me deja. No sé si alcanzan a ver. No. Ay, aquí estoy teniendo broncas. De este punto morado que puse hasta acá, vamos a poner que de aquí para acá, en esta zona, yo ya puedo decir que es una línea recta, ¿sí o no? Es decir, antes de la línea punteada que dibujé a la izquierda, ya no podría decir que es un comportamiento lineal, porque obviamente hay una curva ahí inmiscuida y esa curva está dada precisamente por la ecuación del diodo. Igual con el diodo de silicio. Aquí a lo mejor sí convendría, a ver si se alcanza a ver. Me dicen si se ve o no se ve. Voy a poner un color anaranjado y supongan ustedes que voy a utilizar de esta sección a esta sección. ¿Se alcanza a ver el anaranjado? Sí. ¿Sí? Y entonces, imagínense que estoy haciendo aquí una línea punteada. Déjenme, le borro aquí este cacho. Supongan ustedes que voy a hacer aquí una línea punteada en esta parte. Ahí. De esa línea punteada a la izquierda se nota que viene una curva, ¿sí? Pero al final de esa curva, el diodo ya se empieza a comportar de manera lineal, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que el diodo, o se utilizan estos parámetros de que para el germanio la caída de voltaje es 0.3 y para el silicio la caída de voltaje es 0.7, porque se considera que a partir de ese voltaje, el diodo ya se puede, o ya se comporta, o ya se puede considerar como que se comporta de manera lineal y deja atrás la parte del comportamiento exponencial, ¿sí? Eso es lo que sucede del por qué para el germanio se utiliza el 0.3 y para el silicio se ocupa el 0.7. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Disculpen un poquito los garabatos, pero como que instalé algo la semana antepasada aquí en el compu y perdí un poquito el control de la tableta que estoy utilizando. Todavía no entiendo el por qué, pero bueno. A ver, estábamos en esta, ¿no? Bien, nada más déjenme borro todo esto. Y bueno, ya también tiene que ver la temperatura del dispositivo, obviamente. En los diodos también este asunto de la temperatura, así como en todos los semiconductores afecta. Eso ya será un tema de otra conversación, pero sí quiero que entiendan una situación antes de avanzar en esto. Fíjense, estamos hablando que en el caso de los diodos, y aquí ya voy a irme con un color más serio. Aquí, en el caso de los diodos, ya sabemos que debemos colocarle, no sé por qué estoy teniendo serios problemas con mi lapicito, ¿eh? No me deja controlarlo como normalmente lo hago. Voy a dibujar un poquito despacio nada más. Imaginen que colocamos un diodo. Miren, no me deja hacer la línea. Un diodo así. Ahí está un diodo todo choco, pero ahí está el diodo. ¿Qué significa polarizarlo de forma, de forma directa? Significa que en el potencial positivo, es decir, en el ánodo, le pongo un voltaje más grande que del lado negativo. Por ejemplo, si yo llego y de este lado le pongo 15 volts y de este lado yo le pongo 8 volts, ¿cuál es la diferencia de potencial que hay entre las terminales del diodo?
A ver, permítanme. Mientras quédense con esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia de potencial en el diodo si yo le pongo 15 volts del lado izquierdo y 8 volts del lado derecho? ¿Cuál sería la diferencia de potencial? Jóvenes, ¿ahí están? Sí, aquí estamos, profe. ¿Cuál sería la diferencia de potencial si aplico esos voltajes ahí? ¿No sería la que cae en el diodo? 0.3 o 0.7. No. A ver, es que aquí es una situación que de pronto ya cuando se analizan circuitos no se alcanza a visualizar bien. Yo tengo un diodo y le aplico así una fuente de alimentación o dos fuentes de alimentación, pero de un lado le pongo 15 volts y del otro lado le pongo 8 volts. ¿Cuál es la diferencia de potencial? O sea, ¿cuál es el voltaje entre esos dos puntos? Pues 7. Serían 7 volts. Es correcto. Pero resulta que el diodo, si yo lo conecto a esos 7 volts, es decir, la diferencia que hay entre sus dos puntos son 7 volts, y del lado izquierdo le coloco esos 15 volts y del lado derecho le pongo los 8 volts, ya realmente cuando el diodo empieza a conducir, ¿qué creen que pasa? Internamente el diodo, vamos a decirlo así, se ajusta de tal forma que si es de germanio, no importa que tengamos 7 volts físicos en el diodo va a generar que entre sus terminales, en vez de que nosotros midamos los 7 volts que esperamos, va a generar que entre sus terminales haya 0.3 volts si es de germanio o 0.3 volts si es de silicio. ¿Sí se entiende eso? Actúa como un conductor, ¿no, profe? Sí, pero a lo que voy es que debemos tomar en cuenta cómo se va a comportar de acuerdo a su curva de funcionamiento. Lo único que debemos saber es que si yo del lado izquierdo, o es decir, del ánodo, le pongo un potencial de voltaje más grande que del lado derecho, eso implica, sí, que el diodo va a conducir de forma directa. Pero su caída de voltaje no importa cuál sea la diferencia entre los dos voltajes, porque del lado izquierdo le puedo poner 30 volts y del lado derecho le puedo poner 10 volts, ahí la diferencia de potencial son 20, pero si yo llego y le pongo un diodo ahí, el diodo a fuerza lo que va a hacer es bajar su voltaje a 0.3 o a 0.7, dependiendo si es de silicio, perdón, de germanio o de silicio respectivamente. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan, que cuando hablamos de la polarización directa, lo que se está haciendo es que se está trabajando en esta zona de la curva característica de los diodos, es decir, en la zona donde se supone que el diodo funciona de manera lineal o pseudolineal, ¿no? Es decir, nunca lo vamos a trabajar aquí en la zona donde está la curva exponencial demasiado evidente, sino siempre se va a poner en esta sección. Y a partir de donde sucede eso de que el diodo se polariza de manera directa, cuando la diferencia de potencial entre sus terminales para polarizarlo de manera directa sobrepasa los 0.3 o los 0.7 del diodo como tal. ¿Sí? Ahora, aunque yo le ponga una diferencia de potencial de 127 volts, que es con lo que se trabaja en la línea normal para rectificar, la caída de voltaje de los diodos siempre va a ser 0.7. No importa que físicamente la diferencia de potencial real sea muchísimo mayor que el 0.7. El diodo siempre va a ser 0.7 para el silicio y 0.3 para el germanio. Si yo lo pongo al revés, y eso lo vamos a ver ya en los circuitos más adelante cuando empecemos algunas pequeñas simulaciones, es decir, si lo polarizo de manera inversa,
entonces el diodo lo que va a generar es que no hay circulación de corriente, se comporta como un circuito abierto y entonces sí mediríamos el voltaje real, pero en negativo, del voltaje que estamos aplicando en el diodo, ¿sí? Va pronto. El silicio, una vez que empieza a conducir y después de que le ponemos una diferencia de potencial del 0.7 volts, pues siempre se va a quedar con ese 0.7, no importa que la diferencia de potencial entre sus dos puntos sea mayor que 0.7. Podríamos colocarle una diferencia de potencial de 20 volts, 30 volts, 50 volts, y si van y miden ustedes en el diodo, siempre van a venir a medir 0.7 volts. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, continuando con esto, resulta que si lo polarizamos de manera inversa, bueno, también hay una pequeña corriente, obviamente es muy, muy pequeña. En uno está, fíjense, en el orden de los microamperes y en el de silicio está en el picoamperes, imagínense. Entonces, prácticamente se desprecian esas cantidades, ¿no? Y hay distintas aproximaciones del diodo o distintos modelos del diodo, como ya lo hemos estado viendo en estas diapositivas. Está el ideal en el cual se supone que el diodo funciona como un switch abierto o cerrado nada más, así como estamos viendo en esa imagen. Hay otra en la cual solo se toma en cuenta la activación y creo que esta es la que más se utiliza en los libros. De hecho, en el germanio se dice que es 0.3 y en el silicio la mayor parte de los libros lo manejan 0.7. En la realidad anda en 0.63, 0.65 y ya se supone que cuando llegamos a ese voltaje, el comportamiento del diodo es lineal y asintótico, es decir, si yo le demando 2 amperes, entonces él me permite pasar 2 amperes. Si el circuito le demanda 3 amperes, él deja pasar 3 amperes. A eso se refiere. Hay otro modelo, y de hecho en los libros les dice que sustituyan al diodo por una fuente de alimentación de 0.7 volt si es que estamos en el lado directo, y si estamos en el lado inverso, se especifica que igual se maneje como un circuito abierto o un switch abierto. Ya la otra forma de trabajarlo sería una aproximada en la cual agregamos una pendiente a ese comportamiento del diodo. Sin embargo, esa pendiente es lineal, ¿sí? Y eso se ejemplificaría con una fuente y una resistencia en serie, es decir, donde encontremos el diodo, colocamos una fuente y una resistencia ahí puestos para hacer que funcione precisamente como un diodo aproximado, ¿sí? La parte igual antes de ese punto de inflexión, pues se sigue considerando un circuito abierto. Y finalmente la curva real, la que utilizan los simuladores, y ya si se quiere hacer un análisis gráfico así muy, muy a la perfección, se utiliza la ecuación del diodo, que es la que están viendo en este momento, ¿sale? Bien, ¿dudas hasta aquí, compañeros? No, profe, ninguna. No, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro? No, profe. ¿Segurísimos? Bueno, aquí le vamos a dejar, ya la siguiente vamos a ver las características reales físicas que debemos saber de los diodos. Y nada más acuérdense, porfa, y anoten en su cuaderno si es que están llevando algún apunte, que estamos en la diapositiva número 20, ¿sale? Para que yo me acuerde a partir de dónde voy a iniciar la siguiente, ¿va? Entonces, ¿seguros? ¿Sí quedó muy claro lo que vimos ahorita, bueno, en toda esta sesión? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí, segurísimos. Sí. Espérenme tantito nada más. Está, ya. Listo. ¿Algún comentario que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna observación? ¿Cuándo va a subir esta sesión, profe, al canal? Yo creo que al rato en la tarde. Ok. Ahí les pongo el enlace en Teams. Sí, por favor, profe. ¿Sale? Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más?
Bien, entonces, pues bueno, aquí concluimos la sesión del día de hoy. Qué bueno que los veo bien. Bueno, ni los veo porque ya apagaron todas sus cámaras, ¿verdad? A ver, quiero ver los que vienen. Se me pierden, se me pierden. Ya, y van apareciendo, miren, ahí está, ahí está. Ya de plano Daniel en la cama, mira. Ya dice, yo ya acabé mi clase de hoy. Es que acabo de desayunar, profe. Qué barbaridad con ustedes. Bueno, entonces, ahí quedamos en la siguiente clase para continuar con este tema. Ya falta menos. Y ya para poder empezar a analizar algunos circuitos que tienen que ver con el diodo. ¿Sale? Pórtense bonito, cuídense mucho. Si pueden, quédense en casa. Y si salen, recuerden, cuídense muchísimo. ¿Órale? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Cuídense mucho, profe. Gracias.